Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Hoy vamos a analizar y a estudiar a grandes rasgos lo que es la vida de Cristo. Vamos a hablar de su nacimiento, vamos a hablar de su juventud, vamos a hablar de los 3 años de su ministerio y vamos a hablar de su muerte y de su resurrección. Todo este tramo histórico va a ser compilado y va a ser narrado en los 4 evangelios que conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos narradores o estos 4 libros históricos nos van a mostrar quién es Cristo, cuál es su misión en la tierra, nos van a mostrar su ministerio, su vida, su obra, su muerte y su resurrección. No podemos pasar por alto a la persona más importante y al fundador del cristianismo. Él es el pilar del cristianismo y es por ello que vamos a analizar en detalle su vida. Habíamos analizado en algún momento que el profeta Miqueas había anunciado que el Mesías nacería en Belén. Por lo tanto, Jesucristo nace en Belén cuando el emperador Augusto César quiere censar a todo su pueblo, quiere censar todo su imperio. Entonces, José y María tienen que ir a Belén para ser censados y allí, pues a María le dan los dolores de parto y tiene a Jesús, da a luz a Jesús. Luego podemos ver que Jesús fue visitado por los pastores, Jesús fue visitado por los sabios del Oriente, que eran personas, eran unos filósofos, unos astrónomos que habían estudiado los planetas, las estrellas y además conocían la profecía de Miqueas y es por ello que viajan para encontrarse con el nuevo rey de los judíos. Ellos se encuentran con Herodes. Herodes es un rey que fue impuesto por Roma en la parte de Palestina y ellos le avisan que vienen a buscar a el rey de los judíos. Pues Herodes se llena de furia y manda a matar a todos los niños inocentes. Es por ello que se le presenta un ángel a José indicándole que debe huir a Egipto. Y José, María y el niño huyen a Egipto por unos años, hasta que Herodes muere, ellos pueden regresar. Más o menos, ellos regresan unos 3 años después, ¿listo? Entonces ellos estuvieron en Egipto hasta que Herodes murió y luego regresaron a Nazaret, es decir, a donde vivía José junto con María. Recordemos que Nazaret no es el lugar donde nació Jesús. Le dicen Jesús de Nazaret porque se crió allí, porque creció allí, pero él nació en Belén. Cuando hablamos de la juventud, estamos hablando de una parte muy, muy importante de la vida de Jesús. Jesús a los 12 años va y visita el templo, va a Jerusalén. Y eso era costumbre de todas las familias, que ellos debían ir a Jerusalén conmemorando que habían salido de Egipto. Entonces resulta que cuando José y María se regresan a Nazaret, se dan cuenta que Jesús se quedó en el templo. ¿Y qué hizo Jesús a los 12 años? Enseñaba la palabra de Dios a todas las personas que conocían la palabra de Dios. Y ellos se quedan admirados por la intrepidez, por la inteligencia que este niño tenía. Se supone que él regresa a los 12 años, regresa junto con José y María a su pueblo Nazaret, que queda ubicado en Galilea, y aprende el oficio de carpintero, porque todos los niños deben aprender el oficio de sus papás. Entonces él aprende el oficio de carpintero y algunos dicen que alrededor de los 18 y los 22 años José muere. Cuando Jesús tiene 18 y 22 años, José muere y él tiene que quedar a cargo de su mamá y de su familia. Desde los 12 años hasta los 33 casi no se tiene información. Se llaman así los años de silencio. Entonces, tal vez él trabajó como un joven común y corriente, se acogió a las costumbres de su época, aprendió a ser carpintero, se instruyó más en la palabra. ¿Listo? A los 33 años vuelve a aparecer Jesucristo ya para empezar su ministerio.
Y aquí es donde nosotros llamamos el año de inauguración. ¿Y qué es el año de inauguración? Pues el año de inauguración es cuando Jesús se da a conocer. ¿Listo? Y Jesús se da a conocer primeramente porque Juan el Bautista, que era su primo, estaba anunciando que ya se acercaba el día en que el Mesías se iba a mostrar a la humanidad. ¿Listo? Entonces Juan el Bautista bautiza a la gente. Bautizar significa arrepentirse, significa comenzar una nueva vida, y Jesús continúa la tarea de Juan el Bautista, de bautizar a la gente, de llamarlos al arrepentimiento, de mostrarles que estaban lejos de Dios y que necesitaban acercarse a Él. En este tiempo también Jesús fue bautizado, en este tiempo Él llamó a sus discípulos, en este tiempo ocurre su primer milagro cuando Él convierte el agua en vino. Eh, También, pues allí Jesucristo comienza su ministerio en Galilea, ¿listo? Allí donde habíamos hablado que él había nacido, por toda esa región, él comienza a predicar el evangelio y comienza a hacer señales, ¿listo? Bueno, en el segundo año, que es el año de popularidad, en el año de popularidad, Jesucristo es rechazado en Nazaret. Es decir, él va a predicar a la tierra donde nació y ninguno cree en su ministerio. Por lo tanto, él se aparta y va a otros lugares a predicar. Llama o completa el llamamiento de sus discípulos. Aquí Cristo llama a que hagan parte de su ministerio a 4 pescadores, que son Simón, Andrés, Juan y Jacobo. Y estos hombres que tienen una industria pesquera muy grande, lo dejan todo para seguir a Cristo. Aquí podemos observar en este año que Jesucristo hizo un milagro maravilloso que fue la pesca milagrosa, sanó a algunas personas. También Jesucristo enseña sobre quién es Él y da el sermón de la montaña. El sermón de la montaña es uno de los sermones más bonitos porque allí les enseña a sus discípulos cómo deben comportarse con los demás y cómo deben ser delante de Dios. Además, en este año, Jesucristo comienza a enseñar y a impartir el mensaje del reino de Dios a través de parábolas. Es decir, que aquí Él comienza a narrar la mayor parte de sus parábolas. Y en el año de oposición, estamos hablando de que es un año de total rechazo. Es un año en que pues la popularidad de Jesucristo ascendió mucho, pero ya muchos comienzan a estar en desacuerdo con Jesús. Los doctos en la ley, los fariseos, los saduceos, comienzan a estar en contra de las enseñanzas de Cristo. Y es por ello que su aceptación va cayendo y muchos se le van oponiendo y muchos lo empiezan a rechazar. Él le da instrucciones a sus discípulos, les dice que deben ser enviados a predicar. También en este momento él hace unos milagros, alimenta a 5.000 personas, camina sobre las aguas y hace muchos, muchos milagros que están allí contenidos en la Biblia. Pero también en este tiempo es cuando comienza a acercarse el momento en que va a ser entregado por uno de sus discípulos. Voy a hacer un paréntesis aquí, y es que Jesucristo en este tiempo culmina o termina todas las enseñanzas del reino de Dios por medio de parábolas. Entonces aquí termina todas las narraciones de sus parábolas. Ora por sus discípulos, tienen la última cena en la que le dice a Judas, lo confronta y le dice lo que él va a hacer, y Judas entrega a Jesús en manos de los judíos. Recordemos que él estaba en Getsemaní, orando con sus discípulos, estaba pues muy agobiado por lo que estaba ocurriendo, y vienen los soldados romanos junto con algunos principales judíos, algunos sacerdotes judíos, y lo arrestan. Allí entonces él es llevado donde el rey, es llevado donde Lázaro, quien por último termina decidiendo que Jesucristo debe ser azotado, debe ser golpeado. Luego de ser azotado y de ser golpeado, el pueblo sigue rechazando a Jesús.
y el pueblo dice que no quieren a Jesús vivo. Por lo tanto, entonces Lázaro, como un acto de, de querer culpar al pueblo por la decisión que iba a tomar, les presenta a Barrabás, les presenta a Jesús y el pueblo rechaza a Jesús y acepta a Barrabás. Le dan la libertad a Barrabás y Jesús tiene que ir a morir al Calvario o al Gólgota, que significa lugar de los huesos. Era un lugar donde los romanos llevaban a cabo la pena de muerte. Los únicos que podían llevar a cabo la pena de muerte eran los romanos. Los judíos no podían llevarla, pero como Poncio Pilato era romano, un gobernador romano, él fue el único que pudo autorizar la muerte de Jesús. Jesús muere un día viernes antes de comenzar la fiesta del Shabbat, antes de las 6. Jesús es sepultado, el cuerpo les es entregado a los discípulos, ellos lo sepultan y el día domingo resucita. Quienes son testigos de su resurrección son sus discípulos y dice la Biblia que más de 500 personas. ¿Por qué muere Jesús? Jesús muere en la cruz, nos lo va a explicar el apóstol Pablo más adelante en sus cartas, y es que él muere porque es condenado. Si la humanidad iba a ser condenada, él recibe la condena a la humanidad, él muere en lugar de la humanidad para podernos acercar de nuevo a Dios, para poder otra vez sentir el amor de Dios y poder ser parte de la familia y del reino que él tanto predicaba. Es así que la resurrección de Jesucristo se convierte en el pilar fundamental de la fe de los creyentes cristianos, porque ellos afirman que Jesucristo resucitó para no volver a morir jamás. Y resucitó, y esa es la evidencia de que todos aquellos que creen en Cristo van a resucitar y van a estar en el cielo compartiendo la vida eterna. Es así como damos conclusión a esta parte sobre la vida de Cristo, y más adelante vamos a continuar hablando sobre el cristianismo. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga.